Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Los saludo a cada uno de ustedes en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que hayan tenido un día bendecido, un día fortalecido en Dios. El día de hoy yo les voy a compartir una palabra, la cual se encuentra en Mateos, capítulo 9. Del versículo 9 al versículo 13. Esta palabra lleva por título Llamamiento de Mateo. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, le damos muchas gracias porque el día de hoy nos permite leer una porción de su palabra. El día de hoy le pido que por su misericordia use mi vida, use mis labios, para que esta palabra pueda fluir con poder y con autoridad, para gloria y honra suya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como acá nos dice el título, Llamamiento de Mateo. En estos capítulos nosotros podemos ver cómo Mateo pasó de ser un publicano a ser un apóstol de Jesucristo. Cómo Mateo comenzó a evangelizar. Cómo fue que Jesús le respondió a los fariseos ante una acusación, ante una pregunta, ante una crítica. Como nos dice en el primer versículo: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Es decir, que mientras Jesús iba caminando por la calle, Jesús puso su mirada sobre un hombre. Este hombre se llamaba Mateo. ¿Y qué pasó después? ¿Quién era este hombre? Que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Es decir, que Mateo era un publicano. Mateo era una persona que para su patria era un traidor. Una persona que le trabajaba a Roma. Una persona mirada como un pecador. Pero Jesús, a pesar de todo esto, a pesar de cómo la gente lo miraba a Mateo, Jesús puso su mirada en él. Su mirada de amor y de misericordia la puso sobre Mateo. ¿Y qué le dijo? Le dijo: sígueme. Una palabra con poder y con autoridad de Jesús. Un llamamiento a la vida eterna. Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Cuál fue la respuesta de Mateo ante esta invitación? Ante esta palabra que pronunció Jesucristo. Mateo se levantó y le siguió. Es decir, que Mateo, mientras estaba anotando ahí a las personas que debían, a las personas que habían pagado, estaba ahí haciendo el acta de los dineros, llegó Jesús y Jesús lo miró y le dijo: sígueme. Y Mateo, dejando todo de lado, se levantó y siguió al maestro. Este es el poder transformador de Dios, querido hermano. Y por la historia, por este escrito, nosotros podemos entender de que Mateo pasó de ser un escritor de dinero, de personas que les pagaban, a ser un escritor del Evangelio de Jesucristo. Así como Zaqueo, de igual manera, era una persona que le robaba a los demás. Pero después que Jesucristo lo llamó, Zaqueo le comenzó a dar a los pobres, comenzó a ayudar a las viudas. Igual que Pedro. Pedro estaba trabajando
en la pescadería. Pero Jesús, después del llamamiento, después de que Jesús le dijera, sígueme, Pedro comenzó a pescar hombres. Ese es el poder transformador de Dios, querido hermano. Ese poder que transforma al hombre, que pasa al hombre de estar en tinieblas a la luz admirable de Dios. Eso solamente lo hace Jesucristo. ¿Qué nos dice más abajo? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es decir, que después de que Jesucristo le dijera a Mateo, sígueme, después Mateo le dijo a Jesús, entra en mi casa, entra en mi vida. Y Mateo no solamente invitó a Jesús a su casa, sino que Mateo preparó la cena, preparó la comida para el maestro. Y Mateo, al oír a Jesús decir sígueme, en singular, él usó en plural, es decir, sigamos a Jesús. Le dijo a sus amigos publicanos, Jesús me ha invitado a seguirle, pero yo no quiero esta bendición para mí solo, sino yo quiero que ustedes también sigan a Jesús. Es por eso que Mateo reunió a todos sus amigos publicanos, a todos sus amigos pecadores a la mesa. ¿Y quién estaban en la mesa? Estaba Jesús, sus discípulos y los publicanos. Estaban ahí compartiendo en la mesa. Jesús estaba ahí enseñándoles. Jesús, a través de su luz, estaba transformando sus vidas. Porque Jesús, a pesar de comer con gente pecadora, Jesús no se dejaba contaminar por esas personas, sino que Jesús le mostraba la luz, le mostraba el camino a la vida eterna. Pero en esta escena, en esta situación, aparecen en escena los fariseos. Personas que aparentemente a la vista humana eran personas intachables, personas perfectas. Pero a la mirada de Dios, Dios conocía que esas personas estaban en pecado. Eran sepulcros blanqueados, que por fuera estaban arreglados, pero por dentro estaban podridos. Porque ellos, lo que decían, ellos no lo hacían. Y Jesús les dijo a los demás, lo que estos hombres dicen, hacedlo, pero como ellos se comportan, no se comporten. ¿Qué nos dice más abajo? Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es decir, que los fariseos estaban molestos. ¿Cómo Jesucristo podía comer con gente pecadora, con gente menospreciada? Los discípulos no lograban entender esto, pero ¿cómo? Y al oír esto Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es decir, que Jesús usó esta pregunta de los fariseos hacia los discípulos para dar una enseñanza, porque Jesús no perdía el tiempo. Jesús enseñaba a tiempo y fuera de tiempo. Los fariseos hicieron esta pregunta para criticarlo, para juzgarlo, para dejarlo mal enfrente de los demás, enfrente de estas personas. Pero Jesús usó esa misma crítica en su contra. Y Jesús les dijo la verdad. Jesús le mostró la luz. Yo no he venido, dijo Jesús, a los sanos, sino yo he venido a los enfermos. Jesús se presentó como el médico. Pero los publicanos estaban al lado de Jesús. Ellos no estaban enfermos físicamente, sino que la enfermedad de ellos provenía espiritualmente. Y de esa enfermedad Jesucristo lo quería sanar. Pero los fariseos
también estaban enfermos espiritualmente. Pero a diferencia de los publicanos, los fariseos no querían reconocer que ellos estaban enfermos espiritualmente, que ellos necesitaban a Jesús. Ese es el problema de la humanidad hoy en día, que la humanidad hoy en día no quiere reconocer que ha pecado delante de Dios y viven igual o peor que los fariseos, creyéndose personas que son intachables, personas que hacen buenas obras, personas que hablan de una manera correcta. Pero Dios no mira la apariencia, no mira cómo habla la persona, sino que Dios mira el corazón. Y es necesario que todos reconozcamos que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el problema, querido hermano. Es por eso que el día de hoy, usted, yo, tenemos que reconocer que somos personas faltas delante de Dios. Personas que necesitamos a Dios cada día, cada mañana, a cada momento del día necesitamos a Jesús en nuestras vidas. ¿Qué nos dice más abajo la palabra? Id pues y aprended lo que significa. Es decir, esta frase que dijo Jesús, que los fariseos estaban tan cegados en que ellos eran perfectos, que ellos eran santos, que ellos se vestían de tal manera que Jesús les dijo, ya, id y aprended lo que significa. Tanto que sabían de las escrituras, que no entendían el verdadero significado de misericordia. No entendían por qué Jesús había llegado a la tierra. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo vino a este mundo con el propósito de salvar tu alma del infierno. Él vino a salvar tu vida. Y la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su gloria. Pero hay gente que no se quiere dar cuenta que igual ha pecado contra Dios. Y ese es el problema, no reconocer que somos pecadores. Es por eso, el día de hoy, querido oyente, te vengo a decir de que todos hemos pecado delante de Dios. Todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos del médico, Jesucristo. Así que, como esos publicanos, esos pecadores se sentaron a la mesa del Rey, así nosotros, el día de hoy, tenemos que entrar a la casa del Rey, estar en su mesa, estar al lado de Jesucristo, aprendiendo su palabra, limpiándonos del pecado, para que Jesucristo vaya transformando nuestras vidas y ya no seamos personas que no quieren nada con Dios, que no seamos personas sin amor, sin misericordia, sino que seamos personas, seamos nuevas criaturas, seamos hijos de Dios, seamos instrumentos en las manos de Dios. Esta ha sido la palabra del día de hoy. Que el Señor te bendiga. Amén.